Esta unidad aborda las consideraciones clave para gestionar y planificar un programa de eliminación de la malaria. Al final de la unidad deberá ser capaz de explicar los principales retos de gestión que son exclusivos o más importantes en los programas de eliminación de la malaria, nombrar los elementos clave de las buenas prácticas de gestión en los programas de eliminación, especificar las posibles funciones de los comités nacionales y describir el ciclo de planificación y aprendizaje y el desarrollo de planes, políticas técnicas y directrices clave para los programas de eliminación de la malaria. Antes de seguir adelante, asegurémonos de que todos estamos de acuerdo en lo que significa la gestión. La gestión es una actividad que requiere aptitudes y experiencia, pero estas pueden aprenderse y mejorarse. La gestión es el proceso de coordinar personas y recursos para lograr un objetivo definido. Las actividades de la gestión abarcan desde la planificación hasta la ejecución y el seguimiento con el fin de lograr un objetivo. La gestión de programas es la coordinación general de la planificación, gestión y ejecución de múltiples proyectos o departamentos interrelacionados que se dirigen hacia los mismos objetivos estratégicos. Así pues, la gestión puede ocupar y ocupa múltiples niveles dentro de un programa de malaria. La gestión del programa contra la malaria es la coordinación general de los esfuerzos para lograr el objetivo de la eliminación. Una buena gestión es fundamental para el éxito de un programa de eliminación. Los gestores traducen la visión aportada por la dirección en estrategias operativas, supervisan la aplicación de las estrategias y controlan y evalúan los resultados. Aunque esta diapositiva ofrece una imagen simplista de las funciones de los altos funcionarios ministeriales, los gestores de programas y los miembros del equipo también ayuda a aclarar el papel de los gestores de programas en los programas de eliminación. Empezando por los altos funcionarios ministeriales, su papel y responsabilidad es garantizar una visión clara del futuro. Trabajan con el gobierno para establecer la agenda sanitaria. Es su responsabilidad comunicar esta visión y esta agenda a todo el Ministerio de Sanidad para garantizar que todo el mundo trabaja por el mismo objetivo. Esbozan las estrategias generales que se utilizarán para lograr este objetivo y encuentran medios y enfoques para motivar a las personas que trabajan para ellos. Los altos funcionarios del ministerio deben asegurarse de que se obtienen y están disponibles los recursos y el apoyo necesarios para alcanzar los objetivos. Los gestores de programa traducen la visión y las estrategias generales en estrategias operativas y planes de trabajo prácticos. Los gestores de programas hacen que las cosas sucedan decidiendo cómo desplegar el personal, los presupuestos y otros recursos. Los gestores de programas planifican, ejecutan y evalúan. A menudo su papel se solapa con el de altos funcionarios del ministerio, sobre todo cuando los recursos son limitados. También puede ocurrir que los gestores de programa comuniquen su visión a los altos funcionarios ministeriales y también se les puede pedir que presten apoyo técnico en el desarrollo de estrategias globales. No obstante, la característica esencial y única de los gestores de programas consiste en organizar los medios para llevar a cabo las actividades que permitirán alcanzar los objetivos. Los miembros del equipo son aquellos a los que los directores de programa dirigen la ejecución de las actividades y tareas. Sin embargo, los miembros del equipo, que pueden ser trabajadores sanitarios, funcionarios de vigilancia de distrito o técnicos de control de vectores, no son solo ejecutores. También contribuyen de forma importante al proceso de gestión porque son los que están más cerca de las actividades y de las comunidades. Por lo tanto, pueden ayudar a identificar los problemas y los obstáculos y comunicarlos a los gestores del programa y a los altos funcionarios del ministerio. También suelen ser la mejor fuente de ideas sobre cómo mejorar los aspectos operativos de los programas. Podríamos haber añadido otras categorías a este gráfico, como la propia comunidad, los miembros del sector sanitario privado, las organizaciones asociadas, entre otros.
pero esta visión simplificada ayuda a destacar el papel fundamental de los gestores de programas. Aunque la mayoría de los países que trabajan para eliminar la malaria cuentan con un gestor del programa nacional que opera desde el Ministerio de Sanidad, las autoridades sanitarias a nivel subnacional desempeñan papeles importantes y son responsables de elementos críticos del programa de eliminación de la malaria. Las funciones y responsabilidades de las distintas entidades del país deben especificarse claramente en el Plan Estratégico Nacional, pero aquí pueden describirse algunos principios generales. A nivel nacional, el Programa de Eliminación de la Malaria es responsable de establecer la estrategia de eliminación de la malaria, incluido el desarrollo de políticas y directrices. Por lo general, también es competencia del Programa Nacional servir de enlace con los donantes y los socios, aunque también habrá conexiones importantes entre estos grupos a nivel subnacional. El Programa Nacional abogará ante los altos funcionarios del Ministerio de Sanidad para garantizar que se adoptan estrategias técnicamente apropiadas y que hay recursos suficientes para aplicarlas. El Programa Nacional supervisa los datos presentados por los niveles subnacionales y analiza los avances hacia la eliminación. Son responsables de facilitar las auditorías y revisiones del programa. Las responsabilidades del nivel subnacional están más relacionadas con la aplicación de calidad de las intervenciones. Los países han logrado su sistema sanitario a nivel subnacional de diversas maneras, por lo que algunas de estas funciones pueden estar divididas entre diferentes entidades subnacionales, como provincias y distritos, pero en general, estas son las principales funciones a nivel subnacional. Las autoridades sanitarias subnacionales desarrollan planes operativos en respuesta a los planes estratégicos del país. Administran y gestionan la realización de las intervenciones en función de los contextos locales. Para ello, forman, despliegan, equipan y supervisan al personal necesario. Los datos se recogen de los centros sanitarios y de los trabajadores sanitarios y se comunican al nivel nacional, pero las unidades sanitarias subnacionales también son responsables de analizar sus datos y de comprender qué progresos están realizando. Como hemos dicho antes, los socios a nivel subnacional deben ser coordinados por el equipo sanitario para garantizar la coherencia, evitar solapamientos y duplicaciones y asegurarse de que las intervenciones se llevan a cabo de acuerdo con las directrices. La autoridad subnacional supervisa todas las actividades, incluida la vigilancia. El nivel subnacional necesita comprometerse con las comunidades, tal y como se discutió en la Unidad 7. Y lo que es muy importante, las autoridades sanitarias del nivel subnacional son responsables de transmitir la información al nivel nacional. Esto incluye comunicar las cuestiones y los problemas a los que se enfrentan, así como aportar sugerencias sobre cómo mejorar la calidad de la ejecución de las actividades. Hablemos brevemente de cómo podría ser la estructura básica de un programa contra la malaria. Los requisitos de personal de un programa contra la malaria variarán según el contexto y las necesidades locales. No obstante, podemos describir un conjunto básico de personal que es necesario en casi todos los programas contra la malaria. No todos estos puestos se encuentran necesariamente dentro del programa de malaria. Algunos de ellos pueden depender de otros departamentos del Ministerio de Sanidad, como el Sistema de Información de Gestión Sanitaria o el Laboratorio Nacional, y muchos de ellos pueden operar a nivel subnacional. Sin embargo, debería haber vínculos con el programa de malaria para garantizar que estos puestos responden a las necesidades del programa de eliminación de la malaria. Un gestor o director del programa es una persona con experiencia para supervisar el programa nacional, con autoridad y libertad para tomar decisiones sin interferencias políticas. Un epidemiólogo o responsable de seguimiento y evaluación es un experto en el seguimiento y la evaluación de los patrones de prevalencia de la malaria y sus causas. Un entomólogo es un experto en los mosquitos vectores de la malaria, que puede garantizar que se están utilizando las intervenciones óptimas y que puede supervisar el impacto de las intervenciones sobre los vectores y su comportamiento para garantizar un impacto continuado. Un experto en sistemas de información es alguien con un profundo conocimiento
de los sistemas de información geográfica, que puede establecer una plataforma nacional para cartografiar los casos de paludismo, los focos, los movimientos de población y otros factores de riesgo e identificar los progresos y las lagunas operativas. Un director de Laboratorio Nacional de Referencia para la Malaria es alguien que trabaja en el Laboratorio Nacional de Referencia y tiene la responsabilidad general de garantizar la calidad del diagnóstico de la malaria. Aunque no sean empleados del programa contra la malaria, los científicos sociales, incluidos los economistas, deben ser consultados en torno a la implicación de la comunidad y el cálculo de costes, la elaboración de presupuestos y la relación calidad-precio de los paquetes de intervención contra la malaria. Los economistas son importantes para evaluar la rentabilidad de las intervenciones. Un especialista en comunicaciones es un experto en educación sanitaria y relaciones públicas, que puede supervisar las actividades de divulgación dirigidas a las comunidades y a otras personas. Los técnicos en control de vectores son personas con formación en la aplicación del rociado residual intradomiciliar o en la realización de actividades de vigilancia entomológicas sobre el terreno. Un especialista en sistemas de datos es un experto en sistemas de datos que puede garantizar que la información procedente de la vigilancia fluya adecuadamente y esté fácilmente disponible para el programa. Los técnicos de laboratorio son personas con conocimientos de laboratorio que operan a varios niveles, de acuerdo con las políticas nacionales para las pruebas de diagnóstico y su garantía de calidad. Un logista es un administrador que puede supervisar la contabilidad, las adquisiciones, el transporte y otros sistemas. El personal operativo puede incluir oficiales de vigilancia, oficiales de salud medioambiental, ingenieros sanitarios, trabajadores sanitarios comunitarios, equipos de distribución de mosquiteros, equipos de distribución de medicamentos y coordinadores de eliminación de distrito. Los trabajadores sanitarios son médicos, enfermeras y demás personal de los centros de salud, y en muchos países, trabajadores sanitarios comunitarios. Dependiendo de la estructura general del programa, algunos de estos puestos pueden estar duplicados a nivel central, provincial y de distrito. A lo largo de esta formación, hemos discutido muchas formas en las que los programas de eliminación difieren de los programas que trabajan para reducir la carga de la enfermedad. Estas diferencias pueden plantear retos de gestión que son únicos o más importantes en los programas de eliminación. Reflexionemos sobre 3 o 4 retos de gestión que son exclusivos de los programas de eliminación de la malaria o que son más importantes en ellos. Ahora que hemos tenido la oportunidad de debatir algunos de los retos de gestión únicos o cada vez más importantes a los que se enfrentan los programas de eliminación de paludismo, he aquí algunos de los que pueden haberse tratado o no. Hay una necesidad constante de analizar la situación y adaptar las respuestas a las condiciones cambiantes. Los programas de eliminación deben actuar con rapidez para adaptar las actividades a los cambios ecológicos y epidemiológicos de la malaria, a medida que disminuye la transmisión. Un programa que no anticipe las transiciones y responda adecuadamente no progresará. Es necesario reorientar, volver a formar y volver a dotar de recursos al personal para actividades nuevas e intensificadas, sistemas de datos, etc., a medida que los programas contra la malaria se adaptan. Relacionado con el primer punto sobre la adaptación, está el reto de reorientar al personal y los sistemas hacia nuevas actividades. Nunca es suficiente con publicar una nueva directriz o un nuevo procedimiento operativo estandarizado sin asegurarse de que el personal responsable de llevar a cabo las nuevas actividades comprende la razón del cambio y tiene las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar las nuevas tareas que se le asignan. También puede resultar difícil garantizar que el personal disponga de los recursos adecuados para completar sus actividades, como nuevos formularios, medios de transporte y herramientas. A medida que los países avanzan hacia la eliminación, se produce una estratificación cada vez más fina de las actividades, lo que significa que diferentes zonas del país aplicarán diferentes combinaciones de intervenciones. Esto aumenta la complejidad general del programa y también requiere importantes capacidades de gestión a nivel local.
A medida que se intensifican las actividades, cada vez recae más responsabilidad en las personas que pueden estar identificando casos sospechosos, llevando a cabo investigaciones de casos o desarrollando planes de microrrespuesta. Es necesario poner en marcha sistemas de incentivos que ayuden a motivar al personal para que realice el esfuerzo adicional. Y también se debe responsabilizar al personal de la ejecución puntual y de calidad de sus tareas. Una vez que los países o las zonas han eliminado la malaria, uno de los retos consiste en garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las actividades mediante la integración de lo que podría haber sido actividades independientes en las funciones rutinarias del sistema sanitario. Los gestores deben aclarar y garantizar una transferencia fluida de funciones y responsabilidades sin interrumpir las actividades del programa, lo que podría provocar la transmisión de la malaria. Una vez que los países o las zonas se acercan a la eliminación y la carga de la enfermedad pasa a ser mínima, los gestores deben oponerse a que se quite prioridad a la eliminación de la malaria, al tiempo que trabajan para garantizar que la pérdida de financiación y de experiencia no merme el rendimiento del programa. Por último, tras la eliminación, los gestores se enfrentan al reto de garantizar que se mantengan las competencias, sobre todo en la vigilancia y la gestión de casos, aunque el sistema vea pocos casos de paludismo. Obtener productos básicos cuando un país necesita muy pocos también puede ser un reto cuando se trabaja para evitar el restablecimiento. ¿Qué otros retos de gestión hemos identificado? Hay cursos y carreras universitarias enteras sobre principios y prácticas de gestión y hoy no vamos a profundizar mucho en el tema. Sin embargo, creemos que hay algunas prácticas clave que los gestores de programas contra la malaria deberían asegurarse de abordar. La primera es la estructura de gestión. Un programa debe tener clara su estructura y las funciones y responsabilidades del personal que participa en él, hasta el nivel comunitario. Un programa de eliminación de la malaria funcionará de forma óptima cuando todo el mundo conozca su papel y sea responsable de las acciones que debe llevar a cabo. En segundo lugar, está la capacidad de gestión. Está claro que el desarrollo de capacidades y el conocimiento son necesarios en todas las áreas de un programa de eliminación de la malaria, pero a menudo se pasa por alto la necesidad de desarrollar la capacidad de gestión. Los supervisores y gestores de todos los niveles deben recibir una formación adecuada en planificación, organización, resolución de problemas, desarrollo del personal, motivación y control del rendimiento. Mantener y mejorar el rendimiento es una función clave de un sistema de gestión. Es necesario incentivar al personal para que se comprometa con nuevas actividades, en particular las que requieren un esfuerzo más intenso. Los incentivos pueden incluir la retroalimentación inmediata del supervisor sobre la calidad de los resultados, la participación del personal de primera línea en grupos de trabajo para mejorar los procedimientos operativos estandarizados y el compromiso del personal en la microplanificación. Suponiendo que el personal reciba un salario digno, a menudo es más incentivador que el personal sienta que forma parte de un esfuerzo mayor que recibir incentivos económicos. Una de las mejores formas de incentivar al personal es facultándole para que emprenda determinadas acciones de forma autónoma. Por último, los directivos deben participar en el aprendizaje organizativo para identificar, evaluar y abordar los retos de la gestión. Repasaremos brevemente el aprendizaje organizativo en la siguiente diapositiva. Como hemos venido debatiendo, los programas de eliminación se enfrentan a nuevos retos a medida que cambia la epidemiología de la malaria, y tanto los programas nacionales como los subnacionales contra la malaria deben aprender a resolver los problemas en lugar de limitarse a repetir las viejas prácticas. Una organización que aprende es experta en crear, adquirir y transferir conocimientos y en modificar su comportamiento para reflejar los nuevos conocimientos y percepciones. Un programa de eliminación que sea una organización que aprende, analiza sus datos, interroga a su personal, habla con sus comunidades, aprende de sus socios y observa los programas de otros países o zonas
para comprender mejor los retos y las oportunidades a los que se enfrenta el programa. Un programa de eliminación, que es una organización que aprende, toma la información sobre los retos y las oportunidades y las utiliza para cambiar las políticas, los procesos o los procedimientos con el fin de capitalizar las oportunidades y mitigar los cuellos de botella. Aquí se ilustra el ciclo de mejora, desde la identificación de un problema y la planificación de una nueva estrategia, hasta la aplicación del cambio, la evaluación del resultado y la aplicación del resultado en toda la organización. Una organización que aprende se esfuerza constantemente por comprender mejor sus problemas y oportunidades y por encontrar formas de mejorar su eficacia. Dediquemos un momento a reflexionar sobre las organizaciones para las que trabajamos. ¿Es su organización una organización de aprendizaje? En caso afirmativo, ¿cómo se aplica el ciclo de mejora en su organización? Y si no es así, ¿qué podría hacer para empezar a institucionalizar el ciclo de mejora en su organización? Los comités consultivos pueden desempeñar papeles importantes en la eliminación, pero sus funciones específicas dependerán de las necesidades del país y de su sistema sanitario. Una forma útil de pensar en las funciones que podrían desempeñar los comités es considerar dos ejes principales: el eje que indica el grado de independencia del Ministerio de Sanidad y el eje que abarca desde las cuestiones técnicas hasta la defensa de la causa. Si pensamos en estas dos dimensiones, podemos trazar las actividades en las que podrían colaborar los grupos a nivel nacional a lo largo de estos dos ejes. Algunas actividades requieren más independencia del gobierno. Por ejemplo, es beneficioso que un comité independiente supervise e informe sobre los progresos del país hacia la eliminación. La independencia crea más objetividad en la evaluación de los progresos, y los comités independientes podrían ser más propensos a informar sobre los problemas que un comité dirigido por el Ministerio de Sanidad. La verificación de la eliminación subnacional también se beneficiaría de la objetividad de personas ajenas al gobierno, pero también es una función que corresponde a los expertos técnicos. La promoción también puede mejorar cuando es independiente del gobierno. Por ejemplo, es posible que los funcionarios del gobierno no puedan legalmente solicitar fondos para sus actividades, o que sean menos eficaces que cuando otros abogan en su nombre, sobre todo cuando se trata de grupos con más poder político. La promoción de la implicación política y el apoyo a la eliminación de la malaria podría beneficiarse de la inclusión de funcionarios de más alto nivel dentro del gobierno que puedan garantizar que la eliminación de la malaria se mantiene en lo alto de la lista de prioridades del Ministerio de Sanidad. Pero también es importante contar con personas ajenas al Ministerio de Sanidad que puedan comunicarse con los funcionarios políticos y el sector privado para conseguir apoyo para la eliminación. Otros comités podrían necesitar menos independencia del gobierno. Por ejemplo, los grupos que revisan las clasificaciones de casos podrían seguir siendo internos del gobierno, aunque pudieran beneficiarse de una mayor objetividad derivada de la independencia, siempre y cuando tengan cierta distancia con las unidades que clasifican los casos. Un argumento similar puede hacerse para los grupos que verifican la eliminación subnacional. Su función se beneficiaría de una mayor independencia del Ministerio de Sanidad porque la objetividad ayudaría a la hora de evaluar un resultado en el que el Ministerio de Sanidad está profundamente implicado. Los grupos que trabajan para resolver los cuellos de botella se beneficiarían de contar con la representación de funcionarios de alto nivel dentro del Ministerio de Sanidad para liberar recursos y aliviar los problemas burocráticos. Por último, se puede encontrar apoyo y asesoramiento técnico tanto dentro como fuera del Ministerio de Sanidad, incluso de otros ministerios. El propósito de cualquier grupo nacional debe determinarse de antemano basándose en la comprensión de lo que el país necesita realmente. Estas necesidades determinan el mandato del grupo. Aunque es posible que se necesite más de un comité si las necesidades técnicas y de promoción del país son muy diversas, muchos países tienen dificultades para mantener más de un comité nacional. Por lo tanto,
puede ser necesario establecer prioridades si los objetivos son muy diferentes. Lo que llamemos Comité Nacional es menos importante que su función, pero puede ser útil trazar algunos de los tipos más comunes de comités nacionales sugeridos para su eliminación. Los comités consultivos nacionales independientes se centran principalmente en proporcionar una visión externa de los progresos y las lagunas de los programas nacionales de eliminación de la malaria. Pueden ayudar a mantener el impulso de un país hacia la eliminación, haciendo que el programa rinda cuentas de sus logros a la vez que proporcionan apoyo técnico si es necesario. Los consejos para poner fin a la malaria suelen ser organizaciones de recaudación de fondos y promoción que operan fuera del Ministerio de Sanidad y que se centran en garantizar que la eliminación de la malaria siga siendo una prioridad en las agendas nacionales y en abogar por la obtención de recursos para el programa contra la malaria. Los grupos de trabajo suelen desarrollarse dentro del Ministerio de Sanidad, aunque pueden abarcar uno o más departamentos, suelen centrarse en un elemento técnico específico o en un objetivo limitado en el tiempo, como la certificación. Por último, pueden desarrollarse comités nacionales de eliminación para intentar agrupar tanto las cuestiones técnicas como las de promoción en un único grupo, normalmente dirigido por un funcionario de alto nivel dentro del gobierno. Los comités nacionales de eliminación pueden no ser específicos de la malaria si el país está trabajando para eliminar más de una enfermedad. Si el presidente del comité es alguien de alto rango en el gobierno, como el presidente o el primer ministro, o una figura política de alto nivel dentro del Ministerio de Sanidad, como el ministro o el secretario permanente, es más probable que los principales cuellos de botella y las limitaciones de recursos puedan elevarse a un nivel capaz de abordarlos directamente. Estos comités también pueden proporcionar cierto apoyo técnico, aunque es posible que prefieran formar grupos de trabajo para abordar cuestiones técnicas específicas. Identifiquemos todos los grupos de trabajo, comités, grupos de trabajo técnicos y grupos consultivos de su país relacionados con la eliminación de la malaria, basándose en su comprensión de la función y términos de referencia. ¿Dónde se sitúan en este gráfico? Esta sección se centrará en la planificación de un programa de eliminación. Para lograr la eliminación de la malaria es esencial una planificación cuidadosa y pragmática. Esto es más crucial en entornos con pocos recursos, donde debemos intentar sacar el máximo partido de los escasos recursos disponibles para los programas sanitarios. Un plan es una declaración de actividades futuras y una predicción de los efectos que esas actividades tendrán en la situación actual. La planificación es esencial para mantenernos centrados en la consecución del objetivo previsto. La falta de planificación puede hacernos perder de vista los objetivos reales y la mejor manera de invertir el tiempo y los recursos. Planificamos para saber a dónde vamos y por qué, y para asegurarnos de que no perseguimos falsos objetivos que puedan llevarnos a realizar continuamente intervenciones inútiles y anticuadas, en lugar de acciones necesarias y pertinentes. Los programas contra la malaria planificarán a diferentes niveles y con diferentes propósitos. El plan más esencial para un programa contra la malaria es su Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico está alineado con el Plan Estratégico Nacional del sector sanitario y tiene objetivos a mediano plazo y actividades de alto nivel. Generalmente, abarca un periodo de 5 años. Es un plan clave contra la malaria de un país. Comunica las metas que el país pretende alcanzar y las estrategias que adoptará para lograr sus objetivos. Este documento sirve de base para la búsqueda de recursos y las organizaciones asociadas deben remitirse a él cuando propongan actividades. Cuando un país ha establecido un objetivo de eliminación dentro del periodo de vigencia de su plan estratégico, los denominamos planes estratégicos nacionales de eliminación. Si un país ya ha eliminado la malaria, entonces se necesita un plan para la prevención del restablecimiento de la transmisión de la malaria.
Además del Plan Estratégico Nacional, existen varios planes operativos. El Plan Operativo especifica las tareas que deben completarse cada año a lo largo de un periodo de 1 a 3 años, junto con los recursos que se necesitarán para llevarlas a cabo. Junto con el Plan Operativo están los planes de trabajo anuales. Los planes de trabajo anuales desglosan aún más las actividades y deben ser establecidos por todas las unidades operativas. Cada Programa Nacional de Eliminación de la Malaria debe contar con un plan estratégico nacional basado en pruebas. He aquí las características esenciales de un plan estratégico nacional para la eliminación de la malaria. Es propiedad del país y debe contar con el apoyo de las partes interesadas y los socios. Tiene en cuenta la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030, ETM, y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, así como la Agenda Nacional de Desarrollo Socioeconómico del país. Se calcula su coste para informar y facilitar la movilización de recursos. Debe estar alineado con el Plan Nacional de Salud. Debe basarse en evaluaciones exhaustivas y proporcionar principios rectores y una visión a largo plazo. Incluye intervenciones basadas en evidencia, adaptadas al nivel subnacional. Está vinculado a los planes operativos anuales, incluye un marco de seguimiento y evaluación con indicadores de progreso. En resumen, es el documento de referencia para la promoción, la movilización de recursos, la planificación operativa, entre otros. El ciclo de planificación del programa será diferente en cada país, pero en general sigue este esquema. Los planes estratégicos nacionales se desarrollan para cubrir un periodo de 5 años, en consonancia con el Plan Estratégico Nacional del Sector Sanitario. Los planes operativos se desarrollan para periodos de 1 a 3 años. Se desarrollan planes de trabajo anuales para cada unidad operativa durante el periodo del Plan Estratégico Nacional y se alinean con los planes operativos. Cerca del final de la vida útil del Plan Estratégico Nacional, se inicia un nuevo plan estratégico para permitir una transición fluida de un plan al siguiente. Antes hemos hablado de la necesidad de que los programas contra la malaria se conviertan en organizaciones de aprendizaje. Además de los distintos planes que se desarrollen, el ciclo de planificación del programa debería incluir elementos de aprendizaje. Normalmente, estos adoptan la forma de una revisión intermedia tras el segundo año del Plan Estratégico Nacional y después una revisión final del programa contra la malaria cerca del final de la vida útil del Plan Estratégico Nacional. Tanto la revisión a medio plazo como la revisión final del programa identificarán recomendaciones para reforzar el programa, con el fin de garantizar que cumple sus objetivos estratégicos. Estas conclusiones clave pueden incorporarse inmediatamente a los planes de trabajo operativos o anuales, o al nuevo plan estratégico que se elabore para el quinquenio siguiente. Para los países sin objetivos de eliminación a corto plazo, este ciclo de planificación y aprendizaje es factible y útil para corregir el rumbo de un programa de gran envergadura. Para los programas de eliminación, sin embargo, debe haber correcciones del curso mucho más frecuentes o puede que no se consiga la eliminación. En lugar de esperar 2 o 3 años antes de evaluar el programa, la OMS recomienda realizar una autoauditoría anual utilizando la herramienta de auditoría para la eliminación de la malaria, MEAT, por sus siglas en inglés. Esta herramienta incluye 10 dominios y elementos específicos de un programa de eliminación de la malaria, junto con hitos que los programas deberían alcanzar con su esfuerzo para aplicar un programa eficaz. La herramienta MEAT puede llevarse a cabo utilizando un enfoque de revisión documental, complementando con visitas sobre el terreno según sea necesario, y las actualizaciones anuales pueden centrarse en áreas previamente identificadas como necesitadas de mejora o fortalecimiento. Utilizando este enfoque anual para la evaluación del programa,
las áreas que necesitan ser reforzadas pueden ser supervisadas más de cerca y mejoradas más rápidamente. La herramienta de auditoría para la eliminación de la malaria está disponible en la OMS. Es una herramienta para la revisión de los programas de eliminación de la malaria y estará disponible en línea para todos. La herramienta abarca 10 dominios, mostrados a la derecha, que son los esenciales para un programa de eliminación de la malaria. Dentro de cada dominio hay elementos individuales que especifican las políticas, procedimientos o actividades que debe implementar un programa. El programa puntúa cada elemento para describir el nivel de aplicación. Estas puntuaciones pueden modificarse con el tiempo, lo que permite a los programas identificar más fácilmente las áreas más débiles y supervisar las mejoras a lo largo del tiempo. Más importantes que las puntuaciones que se aplican en la herramienta de auditoría son las recomendaciones que se elaboran en respuesta a las áreas que necesitan reforzarse. He aquí un ejemplo de un país que realizó la auditoría de eliminación y encontró graves deficiencias en sus mapas de estratificación. Se describe la situación actual y se incluye una recomendación de mejora. La aplicación de la recomendación debe incluirse en los planes de trabajo anuales y cuando se actualice la auditoría al año siguiente. Debe haber una mejora en este elemento. La herramienta también permite generar un cuadro de indicadores con los ámbitos y elementos a la izquierda y los resultados para varios países o para países a lo largo del tiempo mostrados a la derecha. En este ejemplo, el color rojo indica los elementos que el programa aún no ha empezado a aplicar, mientras que el color verde indica los elementos que están bien aplicados. A partir de este tipo de tabla, es fácil identificar los ámbitos que deben abordarse y supervisar las mejoras a lo largo del tiempo. Mientras que las auditorías de eliminación pueden realizarse como autoauditorías anuales, las evaluaciones del programa contra la malaria son actividades de evaluación más formales que se producen en momentos determinados de la vida de un plan estratégico nacional. Las evaluaciones del programa contra la malaria suelen estar diseñadas para responder a 5 preguntas. ¿Fue óptima la capacidad del programa para llevar a cabo las actividades previstas? ¿Cómo puede reforzarse aún más esta capacidad? ¿Fue óptima la financiación del programa? ¿Cómo puede optimizarse la financiación del programa? ¿Se prestaron de forma óptima los servicios contra la malaria necesarios a quienes los necesitaban? ¿Cómo se puede seguir mejorando la prestación de servicios contra la malaria? ¿Se alcanzó el impacto previsto del Plan Estratégico Nacional de Eliminación? ¿Cómo puede mejorarse el progreso hacia la eliminación? ¿Qué lecciones se han aprendido en la aplicación del Plan Estratégico Nacional? ¿Cuáles son las implicaciones de las lecciones para la programación futura? Las preguntas para la evaluación intermedia son similares, pero la evaluación se produce en un periodo de tiempo más corto y está diseñada para permitir la corrección a mitad de camino. La herramienta MEAT también puede utilizarse como parte de la revisión del programa contra la malaria para ayudar a responder a la cuarta pregunta. Hemos hablado de los ciclos de planificación y aprendizaje y de cómo los programas pueden realizar auditorías anuales para evaluar si su funcionamiento es óptimo. En esta sección queremos repasar las políticas y directrices técnicas facilitadoras clave que deberían existir o ajustarse en apoyo de la eliminación de la malaria para que el programa sea eficaz y eficiente. Ya hemos mencionado la necesidad de un plan estratégico nacional y de planes operativos. Los programas también se beneficiarían de un plan de comunicación y promoción que garantice que, dentro del gobierno y de las comunidades afectadas, se conoce el objetivo de la eliminación y existe un plan para abogar en los niveles adecuados para la obtención de recursos suficientes. Se necesita un plano marco de compromiso comunitario para desarrollar estrategias que impliquen directamente a las comunidades en la coplanificación, coejecución y coevaluación de los programas contra la malaria.
Los programas de eliminación deben revisar y actualizar, según sea necesario, su plan de estratificación y elaborar mapas anuales de estratificación. En cuanto al diagnóstico, se necesitan procedimientos operativos estandarizados para la toma de muestras de sangre, la realización de frotis sanguíneos, el uso de pruebas de diagnóstico rápido y la realización de microscopías para diagnosticar las infecciones de paludismo. También se necesitan directrices que describan el funcionamiento de un sistema de garantía de calidad del diagnóstico y los procedimientos de control de calidad. Se necesitan directrices nacionales de manejo de casos que describan los tratamientos antipalúdicos recomendados para su uso en el país. Debe disponer de procedimientos operativos estandarizados para el control de la eficacia de los antipalúdicos mediante un control integrado de la eficacia de los medicamentos. El país debe contar con una ley o estatuto que incluya la malaria entre las enfermedades de declaración obligatoria. Debe disponerse de directrices de vigilancia que describan la vigilancia pasiva, proactiva y reactiva y las investigaciones de casos y focos. Se necesita un plan de seguimiento y evaluación que garantice que se valoran, controlan y evalúan los indicadores adecuados. Si el programa está llevando a cabo investigaciones de foco, deben existir procedimientos operativos estandarizados que describan cómo llevar a cabo la investigación y cómo desarrollar microplanes de foco para la respuesta. Los países que se acercan a la eliminación también necesitan planes de preparación y respuesta ante epidemias para hacer frente a cualquier brote de malaria que pueda producirse cuando la inmunidad de la población alcanza un nivel bajo. Se necesitan directrices de vigilancia entomológica que incluyan un plan de seguimiento de la resistencia a los insecticidas. Se necesitan directrices de control de vectores que describan los tipos de control de vectores utilizados y cómo deben implementarse. Si el programa utiliza alguna estrategia de quimioprevención, se necesitan directrices. Debe existir un sistema de farmacovigilancia y si se utiliza la cura radical para el PEVIVAX o PO-Vale, deben existir directrices sobre las medidas de seguridad adecuadas. Los procedimientos operativos estandarizados deben describir claramente cómo aplicar cualquier estrategia de quimioprevención que se utilice. Una vez que un país o una zona ha eliminado el paludismo, se necesita un plan para prevenir su restablecimiento. Para concluir esta sesión, reflexionemos sobre algunas preguntas clave. En primer lugar, ¿cuál considera que es el principal problema o reto de gestión en lo que respecta a la eliminación de la malaria en su país? Y recordemos las diferencias entre liderazgo y gestión. En segundo lugar, ¿sigue su país un ciclo de planificación y aprendizaje y hace un buen uso de estos procesos para mejorar el programa? ¿Se realizan auditorías de eliminación de la malaria? Y por último, ¿qué pueden hacer personalmente los gestores para reforzar la eliminación de la malaria en su país? En resumen, los programas de eliminación deben actuar con rapidez para adaptar las actividades a la ecología y epidemiología cambiantes de la malaria a medida que disminuye la transmisión. Una buena gestión de los programas de eliminación incluye una estructura clara, gestores cualificados y formados, sistemas para supervisar y mejorar el rendimiento y un enfoque de aprendizaje organizativo. Los comités consultivos pueden desempeñar un papel importante en la eliminación, pero sus funciones específicas dependerán de las necesidades del país y de su sistema sanitario. El plan más importante es el Plan Estratégico Nacional de Eliminación de la Malaria, a partir del cual deben desarrollarse planes de trabajo anuales. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el
Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.